Hola amigos, en este video aprenderán todo lo más importante sobre los rulos de Katia Vinogradova, o en resumen, los rulos Bannock. Les contaré en qué se diferencian estos rulos, qué tamaños y formas tienen, así como los matices que hay al trabajar con ellos. Mi nombre es Vlada, soy especialista y profesora de laminado de pestañas. Comenzaremos con los aspectos más básicos. Por ejemplo, cuando entren a los marketplaces o al sitio web oficial de la marca, verán que existen rulos de varios colores. Y de inmediato surge la pregunta, ¿en qué se diferencian? Así que la única diferencia entre los rulos de distintos colores que pueden ser celestes, lilas y al momento de grabar este video, literalmente hace un par de días, presentaron también un nuevo color de rulos. Los amarillos. La diferencia de los rulos de cada color radica precisamente en el material de silicona. Los rulos celestes son súper suaves, realmente ultra blandos. Según indica el propio fabricante, estos rulos, o más bien el material del que están hechos, son ideales para profesionales que trabajan con la técnica de tensión suave o débil. Hagamos una pequeña aclaración de inmediato. ¿Qué es en realidad la tensión? Cuando realizamos el procedimiento de laminado de pestañas y colocamos las pestañas sobre el rulo, podemos hacer la colocación con diferentes niveles de tensión. Se puede aplicar una tensión muy fuerte, es decir, cuando las pestañas se estiran mucho, se tensan fuertemente sobre el rulo. O se puede trabajar con la técnica de tensión suave. Cuando ya saben, las pestañas ni siquiera se estiran realmente, simplemente se colocan sobre el rulo y se tensan un poco. En realidad, si hablamos de cuál técnica es la correcta y cuál es la incorrecta, no se puede dar una respuesta exacta. Simplemente, más bien, cada profesional trabaja de manera diferente y aquí los criterios principales son, en primer lugar, la comodidad del cliente. Es decir, si el cliente no siente dolor durante la colocación, durante el procedimiento y también el resultado en sí, o sea, si realmente se logra el rizo cuando tensamos así las pestañas sobre el rulo, se pueden tensar demasiado las pestañas, lo que puede hacer que no obtengamos ningún rizo en absoluto, o también se pueden dejar las pestañas flojas. Cuando parte de las pestañas simplemente queda colgando en el aire, el rulo estará mal colocado y por eso obtendremos en primer lugar un rizo débil y en segundo lugar tendremos caídas, es decir, la pestaña no se levantará así hacia arriba, sino que primero irá hacia abajo y solo después hacia arriba. Esto se llama caídas, cuando la pestaña queda en ese estado, pero esto ya se considera un error en el laminado de pestañas. En cambio, si el profesional trabaja simplemente con la técnica de poca tensión o con la técnica de mucha tensión, eso no son errores, simplemente son técnicas un poco diferentes. Y si, en primer lugar, el cliente se siente cómodo y en segundo lugar, el resultado de tu trabajo es visible, es llamativo, el rizo queda bien, entonces felicidades, puedes seguir trabajando así, todo está perfecto. Y no es necesario cambiar la técnica, porque sé que las tendencias en el laminado de pestañas van cambiando. Hubo un tiempo en que estaba de moda estirar mucho las pestañas sobre el rodillo para que la colocación fuera perfectamente lisa. En algún momento, por el contrario, se puso de moda la técnica de poca tensión. Pero aquí lo más importante es tu comodidad y la comodidad de tu cliente. Resumiendo sobre los rodillos azules, son adecuados para los profesionales que prefieren trabajar con la técnica de poca tensión. El siguiente color de rodillos es el lila. Y aquí mismo vamos a incluir también los rodillos amarillos, porque en cuanto a su material, en cuanto a la dureza y suavidad del silicón, estos rodillos son iguales. Y si los comparamos con los azul celeste, los lila y los amarillos son un poco más duros, pero estos rodillos de ninguna manera se pueden llamar de silicona dura, porque no es así. Estos rodillos también son muy suaves, pero ya no tan suaves como los azules. Por eso a estos rodillos se les llama de dureza media. En cuanto a la forma, por ejemplo, si tomamos los rodillos azul celeste en tamaño 2 y los rodillos lila en tamaño 2, en cuanto a su forma y geometría serán rodillos absolutamente idénticos. La única diferencia entre ellos será precisamente el color. Personalmente, en mi arsenal tengo rodillos de todos los colores y los uso todos. Trabajo con estos rodillos con mis clientes.
Por eso también pueden probar diferentes colores, diferentes materiales y sacar sus propias conclusiones. Si tuviera que elegir personalmente entre los azules, lilas y amarillos, definitivamente elegiría los rodillos lilas y también los amarillos. Me gusta más la silicona de dureza media. Los rodillos tienen una línea de tallas bastante amplia. Y si hace un par de años solo había rodillos del número 2, 3 y 4, ahora por supuesto la marca está evolucionando y lanza nuevos rodillos en nuevos tamaños. Y ahora tenemos 9 tamaños diferentes, empezando desde el número 1 y hasta el 5. El rodillo de tamaño 1 está diseñado para pestañas muy cortas y el rodillo de tamaño 5 para pestañas extra largas. El fabricante de la marca se aseguró de que incluso los técnicos principiantes pudieran determinar fácilmente el tamaño de rodillo adecuado para trabajar con cada cliente. Y la regla para elegir el rodillo es muy sencilla. Cuando llega un cliente y te das cuenta de que, aquí los rodillos Venox son perfectos, el cliente se recuesta y tú comienzas a hacer la prueba, es decir, colocas el rodillo sobre el párpado. Aún sin pegamento, colocas el rodillo y empiezas simplemente con un microbrush a pegar las pestañas al rodillo como si imitaras tus acciones durante la colocación, pero, repito, todavía sin pegamento. Y aquí necesitas asegurarte de que las puntas de las pestañas lleguen hasta el final del rodillo. Los rodillos tienen una superficie de trabajo. La superficie de trabajo es la zona donde, en efecto, trabajamos con las pestañas. Ahí es donde hacemos la colocación, aplicamos el producto, el pegamento y así sucesivamente. Por encima se encuentra el pétalo. En el pétalo solo apoyamos, por ejemplo, nuestros dedos para sujetar el rodillo durante la colocación, pero las pestañas no deben pasar al pétalo. Deben estar ubicadas únicamente en la superficie de trabajo y precisamente las puntas de las pestañas deben llegar hasta el final de la superficie de trabajo. Solo así el rodillo está correctamente elegido en cuanto al tamaño. Puede suceder que las pestañas casi lleguen al final de la superficie de trabajo. Queda literalmente como 1 milímetro hasta ese final. En ese caso, también se puede usar ese rodillo porque durante el proceso de colocación, de todos modos, vamos a tensar y las pestañas llegarán hasta la superficie de trabajo, hasta el final de la superficie de trabajo. ¿Qué pasará si elegimos un rodillo del tamaño incorrecto? Si no sucede que elegimos un rodillo y las puntas de las pestañas solo llegan al 60% del rodillo, es decir, todavía tenemos una zona muy grande de la superficie de trabajo libre, es decir, las pestañas se terminan, son más cortas de lo necesario para ese tamaño, entonces en ese caso simplemente obtendremos un rizo más débil, es decir, una curvatura más suave. Y si por el contrario las pestañas sobresalen de la superficie de trabajo, entonces obtendremos una curvatura más pronunciada. Y en principio esta segunda opción también es válida. A veces yo misma elijo un rodillo de una talla más pequeña. Las puntas de las pestañas me quedan en el aire, no se apoyan en la superficie de trabajo, gracias a lo cual obtengo una curvatura más pronunciada de la que podría lograrse con el rodillo adecuado para nosotros. Pero en este caso hay un punto importante. Los productos no deben tocar las puntas de las pestañas que quedan en el aire, porque entonces corremos el riesgo de simplemente doblarlas de manera poco estética, de colocarlas mal, y ellas fijarán esa forma poco atractiva y ya no quedarán rectas, sino torcidas respectivamente. Pero de hecho, sí se pueden teñir las pestañas, incluso cuando las puntas de estas se encuentran en el aire, porque el tinte en su esencia solo colorea, es decir, únicamente afecta el color natural de las pestañas y no, bajo ninguna circunstancia, su forma o estructura original. La gama de 9 bigudíes nos permite trabajar con cualquier tipo de pestañas, ya sean extra cortas o, por el contrario, extremadamente largas. Pero por supuesto, cuando solo quieres probar estos bigudíes o por ejemplo cuando eres un principiante, en realidad aún no tiene sentido comprar una gran cantidad de bigudíes diferentes. Los bigudíes de tamaño mediano por supuesto son los más utilizados, es decir, estos son los tamaños 2, 2,5, 3, 3,5.
Porque, bueno, la mayoría de las veces los clientes que vienen a nosotros tienen pestañas de tamaño medio. En principio, estos tamaños serán absolutamente suficientes para trabajar con la mayoría de los clientes. Cuando compras el tamaño 5 para pestañas extra largas, lo vas a usar muy rara vez. El 90% del tiempo simplemente estará guardado, pero no sabemos de antemano con qué tipo de pestañas vendrán los clientes, ¿verdad? Clientes nuevos, y está bien tener almohadillas para cualquier ocasión. ¿En qué se diferencian estas almohadillas específicamente por su forma? Saben, en nuestra área de laminado de pestañas, en principio, existe una enorme variedad de almohadillas porque es una de nuestras herramientas principales para crear la curvatura. Y muy a menudo, por ejemplo, cuando ven diferentes reseñas de otras marcas de almohadillas, pueden encontrarse con que el instructor dice que estas almohadillas tienen cierta forma, que son adecuadas para ciertos tipos de pestañas, pero para otros tipos de pestañas no lo son. Pues bien, con las almohadillas de Katia Vinogradova en principio no ocurre eso porque literalmente se adaptan a todo tipo de pestañas. Pestañas que crecen hacia abajo se puede, pestañas que crecen rectas se puede, con su propio rizo natural se puede, párpado caído también se puede, sin párpado caído, párpado completamente abierto también se puede. Pero ¿a qué se debe este resultado? Por supuesto, a su forma. Las almohadillas de Katia Vinogradova son almohadillas para un efecto lifting. El punto de curvatura de las almohadillas está en el tercio inferior, en la parte de abajo, pero al mismo tiempo es un lifting muy seguro y muy suave. El único matiz por el que no utilizo las almohadillas Bennock en el 100% de los casos es la comisura externa del ojo. El caso es que debido a que las almohadillas son universales, están adaptadas para todo tipo de ojos y para las características iniciales más diversas de los clientes. La comisura externa de las almohadillas también es voluminosa. Pero si por ejemplo tomamos las almohadillas en forma de dolly, que son de hecho las más antiguas, las primeras almohadillas que tuvimos, su diferencia es que tanto la comisura externa como la interna son planas. La parte central es la más voluminosa, pero las comisuras son planas. Gracias a su menor volumen, levantan las pestañas de manera muy pronunciada en la comisura externa. Por eso a veces sigo prefiriendo las almohadillas en forma de dolly porque quiero lograr un lifting llamativo precisamente en la esquina externa. Las almohadillas en forma de uva me darán un efecto más suave y natural. Ahora vamos a ver otra diferencia importante de las almohadillas de Katia Vinogradova y una gran ventaja. Este es un modelo de las almohadillas Bennock en corte transversal. Hice estos modelos para mi curso online El arte del laminado para mostrar exactamente cómo se forma la curva y cómo trabajar con los productos. Es decir, en el modelo imité todo esto, todo el trabajo con los productos, todo el proceso de rizado de las pestañas. Y ahora echemos un vistazo a este modelo. Esta es la forma de las almohadillas en corte transversal. Miren, lo que podemos ver es que aquí tenemos el punto de inflexión, es decir, el punto más alto de la almohadilla. ¿Y qué sucede después? Si miramos la almohadilla hacia allá, hacia arriba, notaremos que después del punto de inflexión no hay ninguna caída. Es decir, la almohadilla, si la miramos desde la parte más baja, sube hacia arriba, alcanza su punto máximo y no desciende en ningún momento. Es decir, se mantiene en el mismo nivel. ¿Y qué significa esto? Significa que la pestaña no se va a rizar en sentido contrario, a menos que, por supuesto, dejemos el producto demasiado tiempo. Y esto significa que tenemos la posibilidad de aplicar el producto más arriba, es decir, no solo hasta el punto de inflexión, sino incluso un poco más arriba si es necesario, por ejemplo, para corregir pliegues a lo largo de la pestaña o alguna rotación. Es decir, podemos aplicar el producto aquí. Podemos aplicar el producto en las puntas en caso de que las puntas no sobresalgan de la superficie de trabajo. ¿Sí? ¿Recuerdan que les conté sobre una situación en la que se elige un rodillo de un tamaño menor para obtener una curvatura más pronunciada?
Si no utilizamos este método y simplemente elegimos el rodillo correctamente según el tamaño, sí, entonces podemos aplicar el producto hasta las puntas durante 1, 2 o 3 minutos para corregir, por ejemplo, pliegues o rotaciones. Y entonces después del laminado, las pestañas quedarán rectas y la curvatura estará en un solo plano. No habrá pestañas que se desvíen hacia algún lado porque las hemos corregido a lo largo de toda su longitud. Y aquí está la gran ventaja de los rodillos tipo Venok, nos dan la posibilidad de corregir las pestañas a lo largo de toda su longitud. Chicas, hago un importante aviso, hay que saber cómo extender los productos a lo largo de la pestaña. Es decir, si dejan los productos demasiado tiempo o resecan las pestañas, simplemente se van a encrespar así y no será una buena experiencia. Por eso, apliquen el producto en las puntas, a lo largo de la pestaña, solo por 2 o 3 minutos, pero no durante todo el tiempo de exposición. Si quieren aprender a hacer laminado de pestañas con un efecto wow, creando curvas muy llamativas y hermosas, las invito a mi curso online, El arte del laminado. Ahora me despido de ustedes. Hasta pronto y adiós, adiós.